tiempo atrás, el Señor me dio un sueño, y yo lo creo, gloria a Dios. Y después de ese sueño, el Señor me habló audiblemente en la noche estando yo en mi cama, que por cierto no pude ir ni a trabajar, de lo sorprendido que me quedé cuando escuché hablar al Señor a mi oído, lo mismo que había soñado, y tuve que despertar a mi esposa para decirle lo que estaba aconteciendo. Pero en el sueño que tuve, el Señor Jesucristo decía: usted sabe que un sueño usted lo está viviendo, y el Señor me decía: dile a mi iglesia que ya voy a levantarlos, pero que muchos se quedarán porque no están preparados. Y a los pocos días, hermano, para afirmar que el sueño que había tenido venía del Señor, fue cuando, estando dormido en mi cama, mi hermano, oí la voz audible del Señor que hablaba mi vida y me decía lo mismo del sueño. Entonces, lo mismo me decía: dile a mi iglesia que ya los voy a levantar, pero muchos se quedarán porque no están preparados. Y yo desperté a mi esposa y le comenté lo que estaba sucediendo. A otro día no pude ir a trabajar de ponerme a asimilar lo que yo había escuchado. Pero hoy es viernes, el miércoles, ¿cuántos se acuerdan del hermano Bernal, del hermano ancianito que tocó aquí el domingo? Este es un anciano del Señor, hermanos. Yo lo creo, estuve platicando con él como 3 horas. Y me dijo: pastor, quiero comentarle algo. Digo: sí, hermano, dígame. Tuve 2 sueños. Y dice: hermano, es que la Biblia dice que Dios no hará nada sin consultárselo a sus siervos. Y el ancianito me decía: tuve un sueño y veía una escalera, pero escuchó una voz que venía del cielo que me decía: sube acá. ¿Se acuerdan a quién le dijo el Señor esas palabras? A Juan, en el Apocalipsis. Y dice que el Señor le decía: sube acá. ¿Y qué le dijo? Señor, pero la escalera no tiene escalones, nomás son las dos barrotes para arriba al cielo. Mire lo que me estaba contando el ancianito. Y que le dijo el Señor: ponle los barrotes, ponle los escalones y sube para arriba. Y dice que a un lado de él había muchos escalones y se los empezó a poner, y en la medida que él los iba poniendo, él iba subiendo. Y que ya cuando iba subiendo para arriba, llegó un momento que de su cintura para arriba entró al cielo. Y él volteó para abajo y le dijo a los demás hermanos de la iglesia: vengan. Pero no hicieron caso. ¿Qué es lo que quiere decir este sueño? Es que el Señor lo llamó a él. Los demás no estaban preparados. Dios no nos llamó a los demás. Cuando él me dijo el sueño, me pareció bien similar a lo que yo soñé. Y lo que Dios dice en su palabra, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Estamos viviendo en los días donde hay tanta maldad, aún en los que conocen a Dios, que, mi hermano, el que se quede se va a quedar porque Él permitió que entrara eso al corazón. Él permitió, o ella permitió, que entrara todas esas cosas que no deben de estar en el corazón de un hijo de Dios. Amén. La Biblia dice: a santidad nos llamó el Señor. Amén, mis hermanos. Nos llamó a un cambio de vida el Señor. A la iglesia se le llama a un cambio. Por eso el Señor dice en el libro de Apocalipsis: se te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero gran parte de la iglesia está retrocediendo, y gran parte de la iglesia en pecado, y gran parte de la iglesia no están preparados para las bodas del Cordero que se van a celebrar muy pronto. Me contó otro sueño, ese se lo digo el domingo, pero son sueños, hermano, de un anciano que verdaderamente puedo decir yo: este es un anciano del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. 3 horas estuve platicando con él.
Él me decía, la iglesia del Señor ha retrocedido grandemente. Grandemente. Entonces, mis amados hermanos, por uno y por otro lado, el Señor hablando a su iglesia, a los que se van a ir con Él. Gloria al Señor. En esta noche, mis amados hermanos, voy a tocar otro tema. Y es acerca de lo que habla Pablo, la palabra de Dios, por medio de su siervo Pablo. Los puntos que voy a tocar ahorita, mi hermano, son tan importantes para todo aquel que evangeliza en las calles. Como les dije el día que les prediqué acerca de Pablo, que vio una luz, oyó una voz y obedeció un llamado. El mensaje de esta noche es para todo aquel que evangeliza, es para todo aquel que tiene un grupo familiar, pero sobre todo es para todo aquel cristiano que se quiere defender de tantas falsas religiones que hay ahorita en este momento. Lo que usted va a escuchar, hermano, y yo se lo enseño siempre con la palabra de Dios, lo que usted va a escuchar, hermano, es algo que deja a toda religión, todas las religiones, hermano. El estudio de esta noche va a desenmascarar a todas las religiones, porque nadie, ninguna religión lleva al cielo. El único que lleva al cielo es Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí la Biblia habla bien claro, yo se lo voy a enseñar. Así es de que si hay testigos de Jehová o de cualquier otra religión, hoy va a escuchar la voz de Dios, de que o estás en uno o estás en otro. Uno es muerte y el otro es vida. Uno es camino al cielo y el otro es camino a la condenación. No hay más, no hay medios. Entonces, este estudio, mi hermano, los estudios que le he estado trayendo, mi hermano, los he estado trayendo para que se prepare, mi hermano, para que no se deje mover tan fácilmente por tantas doctrinas de engaño que han salido, mi hermano, por tantos ministros que predican, hermano, más mentira que palabra de Dios. Entonces, lo que usted va a escuchar ahora, mi hermano, es palabra de Dios. Jesucristo lo dice por medio de su Espíritu Santo, usando a su siervo Pablo. Entonces, aquí no hay más. Y yo lo invito a que me acompañe, mi hermano, al libro de Romanos. Y esto desenmascara toda religión, hermano. Toda religión, porque Cristo no es religión. La religión fue inventada por los hombres. La religión quiere decir una persona que sabe que se rompió su comunión con Dios y quieren unirse nuevamente a Dios por medio de obras de hombres, de obras humanas. Pero por medio de obras humanas nadie puede llegar al cielo. Solamente a través del sacrificio que aquí Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Romanos 5. Estos estudios, hermano, son para gente, mi hermano, que Dios está preparando y los está preparando bien preparados, hermano, para que el día de mañana, mi hermano, que Dios lo lleve a pastorear o a donde Dios lo lleve, usted va a ir bien preparado, mi hermano. Y gloria a Dios. Vamos a ir, hermano, al libro de Romanos capítulo 5 y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el nombre de su Santo y bendito Espíritu. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y mujeres, porque la mujer fue sacada del hombre. Por cuanto todos pecaron. Cierre sus ojos, hermano, y ore a Dios. Quiere que Dios le hable, quiere que Dios, hermano, le haga entender esto. Hable con Dios, hermano. Hable con el Señor. Dígale: Señor, habla mi vida en esta noche. Bendito Dios y Padre del Señor Jesucristo, háblale a tu iglesia, mi Dios. Ábreles el entendimiento, bendito Dios, que puedan escuchar tu santa voz, bendito Dios.
Hermoso Espíritu Santo, en tus manos me encomiendo. Que seas tú hablando, bendito Dios, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le decía yo, mi hermano, de que el estudio de esta noche, mi hermano, deja al descubierto, mi hermano, de que todas las religiones, todas, son muertes a los ojos del Señor. Y ahorita, mi hermano, leímos el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado, analice esto, mi hermano. Es que esto tiene grande enseñanza para un testigo de Jehová, para un mormón, para un católico, para un adventista, para un metodista, para un bautista, mi hermano, para todos. Aquí es lo que Dios dice, mi hermano, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, óigalo bien, por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres o a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. La pregunta aquí es, porque escucho, mi hermano, ir a los testigos de Jehová, escucho ir a la religión fulana, escucho a todos, hermano, y cada uno de ellos dice, nosotros somos la verdad, nosotros somos los que, la verdadera iglesia de Dios, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Pero mire lo que Dios está diciendo aquí. La pregunta, mi hermano, aquí dice la palabra de Dios que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre entró la muerte a todos, porque todos pecaron. La pregunta aquí es estoy, y no hay más. Así es de que la gente puede decir, pero yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy mormón. Pueden decir lo que quieran. Aquí la Biblia dice, ¿estás en Cristo o estás en Adán? No hay más. Miren lo que dice el Señor. La pregunta aquí es esto: si estoy en Cristo o estoy en Adán. Amén. La Biblia dice, no sé si su Biblia diga ahí en el encabezado Adán y Cristo. Si no dice, no se preocupe, eso es secundario, eso no importa. Pero la Biblia dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, aquí la Biblia no habla si estás en Jehová, o estás en María, o estás en Pedro, o estás con los mormones, o estás con los adventistas, o estás con los metodistas. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? No hay más. En Adán todos murieron y la condenación está sobre de ellos. Amén, mi hermano, no hay más. La Biblia lo habla bien claro, es enfática la palabra de Dios. ¿Estás en Adán o estás en Cristo Jesús? Por eso uno debe de analizar dónde nos encontramos. Y esto, hermano, va a arrojar mucha luz a su vida. Póngase a pensar. Entonces, ¿qué de aquellas personas, hermano, que están en ciertas iglesias, pero esas iglesias no son de Cristo, no están en Cristo? O sea, hablan de Jehová, hablan de María, hablan de Pedro, hablan de Pablo, hablan de todos, pero la Biblia nomás dice dos: ¿estás en Cristo o estás en Adán? En Adán todos están muertos y van a una condenación eterna, porque en Adán, dice el Señor, vuelvo a ver el versículo 12. Así de que si a ti te llega un testigo de Jehová, te llega un mormón y te dice, yo soy testigo de Jehová, sí, yo soy hijo. Él es testigo, yo soy hijo. Entonces, hermano, si ellos te llegan, no, pero que Jehová es esto, hermano, si esa persona no está en Cristo, esa persona puede decirme que está en la religión que sea, hermano, y diga lo que diga. Está en Adán, está muerto y va a condenación eterna. O está en Cristo y en Cristo hay vida eterna. Déjeme decirle algo bien importante, mi hermano. Por eso la pregunta es así, y uno se tiene que hacer la pregunta, pues ¿dónde estoy yo? Si dice la Biblia que en Adán todos, o sea, la muerte entró a todos, porque cuando todos pecaron y entró condenación. Ahora, o estoy en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo, hermano, si estoy en Adán, el pecado, la muerte, el pecado y la muerte reinan en mí, en mi vida, y estoy bajo condenación. Se lo voy a volver a repetir. Si está en Adán esa persona, nomás hay dos. La
La Biblia no enseña más. Si esa persona está en Adán, el pecado y la muerte reinan en esa vida o en esa persona, y esa persona está bajo condenación. Si está en Cristo Jesús, puede reinar por medio de Él, y esa persona ya no va a condenación, sino va, mi hermano, a vida eterna por medio del Señor. Amén, mi amado hermano. Entonces, cuando nos llegan las personas, hermano, y nos empiezan a decir, es que, hermano, la Biblia dice que solo hay un camino a la vida eterna, y habla del camino a condenación eterna. Entonces, por eso aquí uno tiene que analizar. En la Biblia habla de que no hay medios. No hay medios aquí. Toda persona que no le ha entregado su vida a Cristo está en Adán. Así de que si le llega un católico, un mormón, un testigo de Jehová, quien sea que le llegue, si no está en Cristo, esa persona está en muerte para con Dios y va a condenación. Lo habla la palabra del Señor. Pero si está en Cristo, ha pasado de muerte a vida. Amén, mis hermanos. Aquí Dios no habla más. Y ahorita le voy a enseñar, hermano, el grande regalo del Señor para los que están en Cristo Jesús. Para que usted vea, mi hermano, este estudio yo quiero, si lo quiere apuntar, el contraste entre salvación y pecado. Salvación es vida y el pecado es muerte. Gloria al Señor. Entonces, quiero que vea estos puntos bien importantes que vamos a tocar, hermano. Porque esto es grande, mi hermano, lo que Dios habla aquí. La misericordia de Dios es grande, bendito sea Dios. Entonces, miren lo que sigue diciendo el versículo 12. Estamos en Romanos 5. Y Dios es claro, mi hermano, y es claro en lo que Él habla. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres o todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermano, por eso cuando alguien le llega y le dice que mi religión y que esto y que aquello, así de claro, estás en Cristo o estás en Adán, no hay más. El Señor no habla que estás en Testigos de Jehová o que estás en María o que estás en Pedro. Estás en Cristo o estás en Adán. Amén, mis hermanos. Ahora, miren lo que dice ahí la palabra de Dios, mi hermano. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y mire mi hermano, que la ley fue dada no para salvación. La ley fue dada ¿para qué? Para que tuviéramos conocimiento del pecado. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí? ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Por aquí el libro de Romanos, ahí al capítulo 7, se lo voy a enseñar. Le voy a enseñar todo paso por paso para que usted entienda bien esto. Dice Romanos 7, versículo 7, y aquí está hablando Pablo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿Entiende lo que leyó? Vuelva nuevamente a Romanos 5 y yo se lo voy a explicar. Dice ahí, estamos en Romanos 5, versículo 13. Ya vimos que en Adán todos están muertos. Por eso necesitamos a Cristo. Amén, mi hermano. Un testigo de Jehová necesita a Cristo. Un católico necesita a Cristo. Un mormón necesita a Cristo. Un metodista necesita a Cristo. Y todos necesitamos a Jesucristo. Amén, mi hermano. Entonces, miren lo que dice el 13. Pues antes de la ley había pecado. Entonces, pero si todavía no había sido dada la ley. Todavía no había sido dada la ley. Y la Biblia dice, mi hermano, que por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir el Señor? Si no hubiera una ley que dijera, se lo voy a explicar, si no hubiera una ley que dijera que si te pasa la luz roja estás violando la ley, entonces todo el que se pasara una luz roja no estaría violando la ley si no hubiera una ley que dijera eso, ¿verdad que sí? ¿Lo entiende? Si no hubiera una ley que dijera el que se pase una luz roja está violando la ley, entonces todos los que se la pasen en rojo no estaría violando la ley, ¿verdad? Pero ¿cómo es que están violando la ley el que se pasa una luz en rojo? Porque hay una ley que dice que el que se pase una luz roja violó la ley, hay que darle su ticket. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, miren lo que dice el versículo 13. Pues antes
está hablando aquí Pablo por medio del Espíritu Santo es complejo, pero yo se lo voy a explicar, que se vaya en esta tarde, en esta noche, bien clarito todo esto, que no se vaya con dudas, que se vaya, mi hermano, de una manera bien entendido lo que estamos hablando. Nuevamente, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero si el pecado fue por el pecado, o sea, el pecado es a través del conocimiento de la ley. ¿Por qué dice el versículo 13? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, antes de que la ley le fuera dada a Moisés, ¿sí? Antes de que la ley le fuera dada a Moisés, había pecado. Adán le falló a Dios, Eva le falló a Dios, y muchos le fallaron a Dios. ¿Sí, mi hermano? Entonces, habían pecado a Dios, pero no se les podía culpar porque todavía no había una ley. No había una ley que dijera, si haces eso, estás fallando, o estás pecando, o estás violando la ley de Dios. Amén, mis hermanos. Analice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, había pecado, sí había pecado, lo está diciendo el Señor ahí, pero no se les podía culpar porque todavía no había dado una ley. A Adán sí se le culpó porque a Adán se le dijo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, a él se le dio una ley divina, una ordenanza. ¿Amén, sí o no? Entonces, la transgredió, fue una transgresión, entonces falló a Dios. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de las demás personas, hermano? De tantas personas que murieron, hermano, antes de Moisés. Esas personas pecaban, estaban en transgresión contra Dios, pero no se les podía culpar, porque todavía no había leyes. Por eso es que usted ve, mi hermano, que cada rato salen leyes, que si te agarran manejando y vas hablando por teléfono o vas testeando, entonces ya hay una ley. Pero antes de que saliera una ley, esa ley de que no se puede testear y manejar, no era problema, ¿verdad que no era problema? ¿Por qué? Porque todavía no salía esa ley. Pero cuando ya se aplica esa ley y tú transgredes esa ley, entonces estás violando la ley. ¿Entiende usted esto? ¿Sí? Entonces, cuando ya se firmó esa ley, entonces ya es una ley. Y una ley es algo que se tiene que respetar porque las leyes fueron puestas por Dios. Pero mientras que no haya ley, ¿de qué se te puede acusar? Si antes de que se saliera la ley, que no se permite manejar y ir testeando, entonces, si un policía te agarraba, tú le pudieras decir, bueno, no hay ninguna ley que diga que es prohibido. Pero ahorita, en un policía, si te agarran, ya te puede multar porque hay una ley que dice que no se permite manejar y ir testeando. ¿Por qué? Porque es peligro. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, versículo 13 nuevamente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es tremendo lo que Dios habla aquí. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, usted se pregunta, pero todavía no había dado ley. Pero sí había entrado la muerte. No se les inculpaba de pecado porque no había sido dada la ley. Pero dice la palabra de Dios ahí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué la Biblia nomás dice hasta Moisés? Entonces, ¿qué pasa de Moisés aquí? Antes de que viniera Cristo. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que vivió de Moisés hasta días antes que llegara Cristo? ¿Qué pasa? Esa gente, ¿qué pasa con ellos? Es que toda la gente de Moisés hasta antes que viniera Cristo estaban bajo la ley y Moisés representa la ley. ¿Sí? Por eso cuando Moisés se presentó en el monte de la transfiguración, Moisés, ¿y quién más se presentó con nuestro Señor Jesucristo? Elías, la ley y los profetas. Entonces, mientras que Cristo no viniera, de Moisés hasta antes que viniera Cristo, todos estaban bajo la ley. ¿Sí? Porque esos eran los mandamientos que había dado Dios. Ese era el Antiguo Testamento. Entonces, mientras que no se diera el nuevo pacto, todos estaban bajo la ley que se dio en el Sinaí. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios ahí en el 14. No obstante, reinó la muerte
Pero cuando se le dio la ley a Moisés, se le da la ley a Moisés, sobre esa ley se tenían que regir todos los del pueblo del Señor, y era para que también se esparciera por todo el mundo cuál era la ley de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron. Porque hubo gente que no pecó, o sea, hubo gente que agradó a Dios, como Noé, pero la muerte lo alcanzó. ¿Por qué lo alcanzó la muerte? Porque el pecado de Adán era el pecado de Noé, el pecado de Adán era el pecado mío, la muerte que entró en Adán era la muerte mía. Si Cristo no viene, todos vamos muertos a condenación. Amén, mi hermano. Entonces, el pecado de Adán me afectó a mí, la muerte que entró en Adán afectó a toda la humanidad. Por eso dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres o todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. ¿Lo están entendiendo? Versículo 14 nuevamente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Todos murieron espiritualmente, estaban muertos para con Dios, aunque no se les podía inculpar de pecado porque no se había dado la ley. Pero cuando se le dio la ley a Moisés, hermano, de ahí para acá, mi hermano, nadie tenía excusa para con Dios, porque la ley fue dada para que por medio de la ley todos se pudieran regir, ¿sí? Porque sin ley el pueblo perece. Imagínense este mundo sin leyes, hermano. Imagínense que todos nos pasáramos la luz en rojo, matadero por donde quiera. ¿Sí, mi hermano? Entonces, sin la ley de Dios, hermano, este mundo iríamos a la muerte. Entonces dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán murieron, aunque no hayan ellos violado la ley. Por la muerte de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Gloria al Señor. Entonces dice: el cual es figura del que había de venir. Ahora, yo le voy a hablar, hermano, en contraste. Aquí vamos a entrar en el estudio, pero tenga bien presente esto: si está en Adán, esa persona está muerta y está bajo condenación. Por eso todos los seres humanos que no le han entregado su vida a Cristo están en Adán. No están en María, no están en Pablo, no están en Jehová, no están en nadie. Estás en Adán, muerte. Estás en Cristo, vida eterna. ¿Sí? No hay más. Por eso el Señor dice: la muerte entró a todos los seres humanos. ¿Sí? Así de que cuando te llegue cualquier persona de cualquier religión, así de claro: estás en Adán, estás muerto y vas a condenación. ¿Quieres pasar de esa condenación a vida? Entrégale tu vida a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Amén, mis hermanos. Ahora, yo voy a enseñarle el contraste tan grande, mi hermano, entre la salvación y el pecado, para que vean el grande beneficio, grande regalo que es entregarle la vida a Cristo, mi hermano. Es un grande regalo, hermano, entregarle la vida a Cristo. Es una grande bendición. Aquí hay un contraste bien grande, así de claro como muerte o vida, vida o muerte, condenación o salvación, perdido o salvado. No hay más, hermano. Y yo le voy a ir enseñando paso por paso, mi hermano, y le voy a enseñar primero ofensa o transgresión contra regalo gratuito. Haga de cuenta que hay una pelea aquí, haga de cuenta que hay una lucha aquí, fulano de tal contra fulano, ¿sí? Yo le voy a dar paso por paso y se lo voy a ir enseñando con la palabra de Dios. Y vamos a hablar del primer punto: ofensa. Al hablar de ofensa estamos hablando que le fallaron a Dios, le fallamos a Dios. Ofensa o transgresión, como le quiera poner. Yo le puse ofensa, que viene siendo lo mismo, pero si usted quiere poner transgresión, póngale transgresión. Ofensa contra regalo gratuito. Y se lo voy a leer. Versículo 15. Pero el don, óigalo bien, hermano, versículo 15 y 16 van a abarcar de ofensa contra regalo gratuito. Versículo 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión. Vean lo que está diciendo el Señor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los
se lo perdió. Y cuando alguien le habla, mi hermano, no va a saber ni cómo decirle. Entonces, yo le estoy hablando, el primer punto que le estoy dando, ofensa o transgresión contra el regalo gratuito de Dios. Si estás en Adán, estás en transgresión contra Dios. Si estás en Cristo, el regalo de Él es para ti, gratis, salvación. ¿Sí? Entonces, ofensa está en Adán, esa persona. Regalo gratuito, esa persona ya recibió la salvación del Señor. Nuevamente, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál don? El regalo de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿cuál uno? Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, aquí estamos hablando ofensa, o sea, o transgresión contra regalo gratuito de Dios. Si estás en Adán, estás en transgresión contra Dios y por ende estás muerto espiritualmente ante Dios y por último vas a condenación. Pero si estás en Cristo, el don, al hablar del don está hablando de la salvación. Es un don, es un regalo de Dios no merecido. Si estás en Cristo, mi hermano, a pesar de tanto pecado, la sangre de Jesucristo cubrió todo eso. Y en Cristo Jesús tengo salvación gratis porque Él pagó el precio por mí. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es, hermano, ofensa o transgresión contra el regalo gratuito de Dios. En pocas palabras, el pecado de Adán, te lo voy a explicar todavía más. El pecado de Adán o la ofensa de Adán trajo condenación y muerte. Ya lo vimos en el versículo 12. Mientras que el regalo de la gracia de Dios trae justificación y vida. Romanos 5. Amén, mis hermanos. Si estás en Adán, la ofensa de Adán trajo condenación y muerte. Lo vimos en el versículo 12. Pero si estás en Cristo, el regalo de la gracia de Dios trajo sobre tu vida justificación y vida. ¿Sí, mi hermano? Entonces, hermano, aquí no hay ni qué pensar. Aquí, hermano, inmediatamente cuando una persona me dice, mira, si te vienes conmigo a los testigos de Jehová, esto y esto y esto y esto otro, bueno, pues están muertos y van a condenación. Si me hablas de otra religión, mira que mi religión esto y esto, bueno, pero están muertos, van a condenación. Entonces, aquí, mi hermano, es algo sencillo. Bueno, todas las religiones en Adán, todos los seres humanos en Adán están muertos y van a condenación. Mejor acepto el regalo de Dios. En Cristo Jesús hay vida. No tengo que pagar yo por Él. Se tuvo que pagar un precio y ese precio fue la muerte de Cristo por nosotros. Entonces, por eso, el que está en Adán, hermano, la ofensa de Adán trajo condenación y muerte. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Pero el regalo de Dios o el don de Dios es que hay justificación por Cristo. O sea, ante nuestro Padre Celestial, ya mi Padre Celestial y tu Padre Celestial ya no ven pecado en ti. Ve la sangre de su Hijo Jesucristo, que murió por ti. ¿Sí? Entonces la sangre de Jesucristo satisface y llena todas las demandas de la ley. Y ante los ojos de Dios, tú ya eres justo. ¿Sí? Y esa justicia no es tu justicia, es la justicia de Cristo puesta a tu cuenta. ¿Sí, mi hermano? Es la justicia de Jesucristo que se pone a mi cuenta. Entonces, mi hermano, yo ante Dios, mi propia justicia, mi hermano, no me sirve de nada. Pero la justicia de Cristo en mi vida es la que Dios ve. Porque Cristo, por medio de Cristo, la fe mía en Cristo, soy justificado ante el Padre. Porque Cristo me reconcilió con el Padre. Amén, mis hermanos. Romanos es el libro, mi hermano, el libro de la Biblia que todos los cristianos tienen que saber. Es un poco complicado, pero yo se lo voy a explicar.
Entonces, miren lo que dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, Adán, que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si Cristo no hubiera venido, toditos directos al infierno. Pero gracias a la gracia, gracia es un regalo que no merecemos. Es un regalo de Dios, no lo merecemos. O sea que Dios nos está pagando lo que no merecemos. ¿Sí? Nos está regalando salvación. Amén, mis hermanos. Entonces, ya se lo expliqué. La ofensa de Adán trajo condenación y muerte. El regalo de Dios o la gracia de Dios trajo justificación y vida. Amén. Por eso Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Estás en Adán, muerte y condenación. Estás en Cristo, vida eterna. En Cristo estás justificado. No hay más. Así de que cualquier persona que diga, pero yo estoy en Jehová, la Biblia dice que el que no entra por la puerta es salteador y ladrón. La puerta es Cristo. Amén, mi hermano. Nadie puede entrar por otro lado. Siempre cuando vas a entrar a un lugar, se entra por la puerta. Amén, mis hermanos. Y la puerta es Cristo. Si no entra por la puerta, entra por Jehová. Esos son salteadores y ladrones ante los ojos de Dios. Y no van al cielo, aunque se lo digan y se los pinten como quieran. Ahora, vamos a ver el otro punto importante. Muerte contra vida. Si estás en Adán, estás muerto. Si estás en Cristo, hay vida eterna. Mire qué contraste tan grande, mi hermano. Haga de cuenta negro y blanco, ¿verdad que hay un contraste bien grande? Muerte, una persona muerta y una persona viva. ¿Verdad que hay mucho contraste, mi hermano? Ahora vamos a hablar de muerte contra vida. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea que la muerte nos tenía todos agarrados, mis hermanos. Así que el que no esté en Cristo puede hacer las mejores obras que quiera hacer, está muerto ante los ojos de Dios. Pero si está en Cristo, esa persona vive ante los ojos del Señor, ¿sí? Porque la justicia no tuya. Por eso cuando dice la Biblia, justificados pues por la fe, no es tu justicia, ¿sí? Es la justicia de Cristo puesta a mi cuenta, ¿sí? Es la justicia de Él. Amén, mis hermanos, es un regalo de Él. Entonces Dios ve la justicia de Cristo en mí, en ti. Amén, mis hermanos, Él ve la sangre de su Hijo en nosotros. Entonces, versículo 17, muerte contra vida. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Mira, hermano, es grande Dios. Es grande el Señor. Es grande. Por eso, mi hermano, servir a Cristo, mi hermano, ¿para qué vamos a andar con rodeos? ¿Para qué nos vamos a dejar, hermano, que venga alguien y nos diga, pero mira, es que la iglesia pentecostés, es que la iglesia metodista, es que la iglesia presbiteriana, es que la iglesia que católica, es que el testigo de Jehová? No. Aquí no son religiones, ni nombres, ni denominaciones. Cristo o Adán. Cristo o Adán. El Señor no habla nada más que el que está en Adán está muerto y va a condenación. El que está en Cristo. Versículo 17. Muerte contra vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, es lo que vimos en el versículo 12, que la muerte entró a toda la humanidad. Amén, mis hermanos. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿No le da gozo, mi hermano? ¿No le da gozo? Para que sepa quién es Cristo, mi hermano. Es que a Jesucristo, ahorita, a Jesucristo, miren, cuando Pablo dijo hace 2000 años, yo se lo voy a decir para que lo entiendan, y a mí, mi hermano, me gusta desenmascarar al enemigo y pisarle la cabeza en el nombre de Cristo. Cuando Pablo habla que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, el misterio de la iniquidad, hermano, no dice el anticristo, no solamente el anticristo. Todas las religiones que hay, hermano, forman parte del misterio de la iniquidad, porque todas esas religiones están apartando a las gentes del único y verdadero Dios, del único y verdadero Salvador, del único camino a la vida eterna. Entonces, todas esas religiones las puso Satanás.
La muerte reinó debido a Adán. ¿Ok, mi hermano? La muerte reinó debido a Adán. Pero ahora los creyentes reinan en vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a reinar en vida? ¿En el futuro? Ya estamos viviendo vida eterna. Ya estamos viviendo vida eterna. Porque usted sabe que si muere, usted no muere, mi hermano, eternamente, usted duerme. Entonces usted ya está reinando en vida eterna. ¿Le cree Cristo eso o no? ¿Le cree que el Señor dice que va a venir por nosotros? Entonces, le vuelvo a decir, la muerte reinó debido a la transgresión de Adán. Pero ahora los creyentes en Jesucristo reinan en vida ahora y por toda la eternidad por Cristo, y tenemos vida abundante. Por eso habla Juan 10:10. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, o sea, vida eterna. Amén, mis hermanos. Ahora, le voy a dar otro punto bien importante. Condenación, usted escoge. En Adán, ya hablamos, Adán, lo primero que le hablé, ofensa contra el regalo gratuito de Dios. En Adán está en transgresión, está en muerte y va en condenación. El regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora le hablé el versículo 17, muerte contra vida. Si está en Adán esa persona, está muerta ante los ojos de Dios. Pero si está en Cristo, tiene vida eterna. ¿Sí? Ahora le voy a dar el tercer punto. Condenación contra justificación. Si estás en Adán, vas camino a la condenación. Si estás en Cristo, eres justificado. Amén. Porque la justicia de Él es imputada o puesta en mi cuenta. Es como si yo pusiera un dinero a tu cuenta en el banco. Tal vez tú no tienes en el banco nada, pero haz de cuenta que alguien viene y pone $10,000 a tu cuenta. ¿Sí? La justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. Entonces el Padre Celestial lo que ve, que mi justicia no sirve de nada, pero la justicia de Cristo fue puesta a mi cuenta, porque la sangre de Jesucristo es la que ve el Padre en nosotros. Amén, mis hermanos. Ahora, vamos a hablar condenación contra justificación, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, ¿vino qué? La condenación. Por eso le estoy hablando condenación contra justificación. Dice otra vez, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación. ¿Para quién, hermano? A todos los hombres, o sea, a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Y por medio de quién vino la condenación para todos los hombres? Adán. Entonces, ¿en quién está por eso, cuando una persona le diga, esta religión y mi iglesia, la denominación, no, ¿en quién estás? Porque la Biblia dice esto, entonces usted llévelo a la Biblia. Y la Biblia dice, sí, si estás en Adán estás muerto y vas a condenación. Si estás en Cristo, vas a vida eterna. Porque la justicia de Jesucristo es puesta a tu cuenta. Por eso dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahora también dice Romanos 8, ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice también el Señor, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a ver esto, versículo 18. Condenación contra justificación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, véanlo, mi hermano, a todos los hombres. Así cuando se te acerque un testigo de Jehová, que son los que más aman por ahí, estás en condenación. Estás en condenación, digas lo que digas. Estás en condenación si no te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo. Amén. Entonces dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora se lo voy a explicar. El pecado de Adán hundió a la raza humana en condenación. Por eso dice el Señor que pasó a toda la humanidad. Amén, mis hermanos. Entonces, pero en Cristo Jesús somos justificados. Romanos 5:1, apúntelo. Romanos 8:1 y 2 de Corintios 5:19. ¿Quién lee 2 de Corintios 5:19? Para que usted vea lo que dice ahí.
ignorancia, mi hermano. Los testigos de Jehová hablan ignorancia, mi hermano, no saben ni lo que dicen. Hermano, si uno les habla con Biblia, los lleva, mi hermano, y los deja con la boca abierta, porque deberían de conocer quién es Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Escuche bien lo que dice ahí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién es el que nos reconcilia? Cristo Jesús. Por eso estamos hablando, mi hermano, condenación contra justificación. El pecado de Adán hundió a la raza humana en condenación. En Cristo Jesús somos justificados. Romanos 5:1, Romanos 8:1, 2 Corintios 5:19. Entonces, hermano, pues ¿qué le ando yo buscando, mi hermano? Me voy a Cristo, es gratis lo que el Señor me ofrece. Amén. Él ya pagó el precio, ya no hay más que pagar. Amén, mis amados hermanos. Ahora, otro punto importante: desobediencia contra obediencia. El que está en Adán está en desobediencia para con Dios. Diga lo que diga y haga lo que haga, esa persona está en desobediencia para con Dios. En pocas palabras, esa persona está en rebelión contra Dios. Todas las personas de la tierra, todos, hombres, mujeres y niños, si están en Adán, están en rebelión, en desobediencia para con Dios. Pero si están en Cristo, están en obediencia para con Dios. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Hermano, conteste, no creo que todavía tenga dudas en este punto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué hombre? Adán. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán están en rebelión contra Dios, y por la obediencia de Cristo somos justificados ante el Señor, porque la muerte y vida de Jesucristo fue ir, hermano. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. La vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo llenó todos los requisitos de la ley, satisfació las demandas, porque la ley es santa, dice la palabra de Dios. Entonces, nadie lo pudo hacer, pero la vida, muerte y resurrección de Cristo llenó todos los requisitos que demandaba la santa ley de Dios. Entonces, la desobediencia de Adán, hermano, se lo voy a explicar. Adán, desobedeció a Dios y nos hizo a todos pecadores. Amén, mi hermano, lo dice también en el versículo 12. Jesucristo obedeció al Padre, por eso Jesucristo decía: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió. ¿Sí? Y Jesucristo todo el tiempo decía: yo no busco mi gloria sino la de mi Padre. ¿Sí? Entonces, por la desobediencia de Adán, hermano, todos ante Dios caímos en condenación. Pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda, mi hermano, que Jesucristo ya para ser crucificado, ¿qué le dijo al Padre? Padre, si es posible, de mí pasa esta copa. ¿Qué más le dijo? Pero no se haga como yo, sino como tú quieras. ¿Sí? Entonces, Jesucristo hasta la muerte obedeció la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, versículo 19, desobediencia de Adán. El que está en Adán está en desobediencia o en rebelión contra Dios. El que está en Cristo, mi hermano, como Cristo obedeció, vamos, hermano, directo a la presencia del Señor. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así de que todos los que no están en Cristo están bajo pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Pero el que está en Cristo, dice la palabra de Dios, ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Cristo ya nos reconcilió con el Padre. La justicia de Cristo es puesta a mi cuenta. Amén, mi hermano. Entonces, tengo entrada libre para con el Señor. Amén, mis amados hermanos. Entonces, usted tiene que entender, si está en Cristo, mi hermano, Jesucristo nos hace justos ante el Padre. Amén, mis hermanos. Ahora, otro punto bien importante: la ley y la gracia. Porque la Biblia dice que la ley fue traída por medio de Moisés. ¿Dónde lo dice? En el Evangelio de Juan capítulo 1. Dice: la ley fue traída por medio de Moisés. Pero dice la palabra de Dios: pero la gracia y la verdad
¿Sabe lo que decía la ley, hermano? Que enseñáramos que todos estábamos bajo pecado, porque nadie pudo cumplir la ley, ni nosotros, hermano, todos le fallamos al Señor. Así es de que, mi hermano, si estuviéramos bajo la ley, nadie entraría al cielo. Por eso nos conviene la gracia. Amén, mis hermanos, porque la gracia de Jesucristo cubre, mi hermano, todos los pecados. Por eso dice el Señor que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sí, mi hermano, entonces la gracia de Dios es grande, es un regalo nuevo. Por eso entró la gracia, mi hermano. Por eso el Nuevo Testamento. Porque, mi hermano, si Cristo no hubiera venido, en vano esto. Entonces, Cristo viene, mi hermano, y por eso dice la palabra de Dios que la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Sí? En Cristo termina la ley y empieza un nuevo pacto, un pacto de gracia. Entonces, Dios, pero ¿sabe por qué Dios puso la ley, mi hermano? ¿Se ha puesto a analizar por qué Dios puso la ley? Porque Pablo dice que la ley es santa. ¿Sí? O sea, Dios puso primero la ley para que, es que nosotros los seres humanos a veces somos medios activos, ¿verdad? A veces nos creemos, hermano, o muy santos y todo eso. El Señor puso la ley para que nos diéramos cuenta que por nuestros propios medios nadie puede llegar a Dios, porque todos le fallamos a Dios. ¿Sí? Entonces puso primero la ley para que nadie vaya a decir, no, pues me hubieras dejado la ley, o sea, yo puedo llegar para que veas que yo sí obedezco. Nadie. Entonces puso primero la ley para que el hombre se diera cuenta que nadie puede llegar a Dios porque todos le desobedecemos al Señor. En una u otra forma le fallamos a Dios. Entonces, cuando ya el ser humano se dio cuenta que nadie pudo llegar por la ley de Dios, entonces viene Cristo Jesús. ¿Sí? Y Jesucristo muere y se da un nuevo pacto. Un pacto, mi hermano, en su sangre, un pacto de gracia. Y esta gracia es misericordia, es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo está dando porque Él es bueno. Amén, mis hermanos. Ahora, por eso nos conviene apegarnos a la gracia, al regalo de Dios. Porque, mi hermano, si no nos apegamos en Cristo, mi hermano, por medio de obras humanas, hermano, nadie va a poder llegar a Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, sino por gracia. Amén, mi hermano. Entonces, vamos a hablar de otro punto importante: la ley contra la gracia. Versículo, vaya a Romanos, estamos en Romanos 5, vamos al versículo 20. Pero la ley se introdujo, vea, mi hermano, lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Entiende lo que Dios está diciendo ahí? No vaya a tomarlo por el lado que voy a estar peque. No, la ley se introdujo para que la gente se dé cuenta que este mundo está lleno, atestado de pecado. Dice el Señor, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Lo dice el Señor o no lo dice el Señor? ¿Sí? Entonces, cuando entra la ley, nos damos cuenta que no, hombre, todos le hemos fallado al Señor. Entonces, abunda el pecado. Por eso, mi hermano, si no hubiera las leyes terrenales, imagínese, mi hermano. ¿Sí? Pero como ya hay leyes terrenales, por eso usted va a ver las cortes llenas. ¿Sí? Usted va a ver las cortes llenas, usted va a ver las cárceles llenas, porque multitudes de infractores de la ley, más todos aquellos que nos escapamos. ¿Verdad que sí, mi hermano? Entonces, miren lo que dice el versículo 20, porque esto es importante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que la gente se dé que el pecado, mi hermano, el pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado está a la puerta. ¿Sí? ¿A quién le dijo el Señor que el pecado está a la puerta? A Caín. A Caín. ¿A cuál puerta? Aquí lo tenemos, hermano. Para pecar no necesitas irte a una cantina o a hacer algo como para pecar, hermano. Aquí mismo tú puedes estar ahorita yendo la palabra de Dios y rechazando la palabra y ya estás pecando. ¿Sí o no? Tú puedes estar en la casa de Dios y puedes estar murmurando de un hermano. Estás pecando, o sea, no necesitas irte a una cantina para pecar. Amén, mi hermano. Entonces, dice la palabra de Dios ahí, nuevamente, en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que, así como ya hay de pecado, de maldad y todo, la gracia de Dios sigue salvando al ser humano. O sea, Cristo Jesús sigue llamando al pecador porque Cristo lo quiere salvar. Amén, mis hermanos. O sea, la gracia de Dios es grande, mi hermano. O
O sea, Jesucristo, mi hermano, el sacrificio de Cristo se llevó los pecados de toda la humanidad. Amén, mi hermano. Desafortunadamente, mi hermano, el ser humano sigue pecando. Sigue pecando, o sea, porque nosotros, hermano, la caída de Adán, hermano, la caída de Adán trajo grande ruina sobre el ser humano. Todos le fallan a Dios. Unos no creen, unos dudan, unos de una manera, otros de otra manera, pero le están fallando al Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, miren, y voy a concluir, mi hermano. Voy a concluir, en pocas palabras, la ley contra la gracia. Dios no nos dio la ley para salvar a la humanidad, sino para que el mundo sepa que estamos bajo pecado. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero enseñarle algo bien importante aquí, mi hermano. Versículo 21. Versículo 21. Y vamos a ver puntos bien importantes, mi hermano. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, solamente por medio de quién hay vida. Entonces, ¿verdad que la palabra de Dios no habla ni por medio de María, ni de Pancho, ni testigos de Jehová, ni de nada? O sea, ¿estás en Adán o estás en Cristo? No hay más. Si está en Adán, esa persona puede ser la más religiosa, va a condenación. Pero si esa persona recibe el regalo de Dios, hermano, hay vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, la ley no pudo hacer lo que hizo la gracia. La ley no pudo salvarnos del pecado, ¿verdad? Al contrario, nos hundimos más. Al darnos cuenta que no podíamos cumplir la demanda de la ley, nos hundimos más en el pecado. Pero gracias, hermano, gracias a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Ahora, gracias a la justicia de Él, hermano, sé que por fe un día voy a estar con el Señor. Porque si no fuera por la justicia de Cristo, ¿quién llega al cielo? ¿Quién llega al cielo, mi hermano? Nadie. Nadie puede llegar sino solamente por Cristo Jesús. Ahora, no solamente eso, en Cristo Jesús el Señor nos hizo nuevas criaturas. O sea, todo nuestro pecado pasado el Señor lo borró. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Para que Dios mire qué regalo tan grande, mi hermano. Dice el Señor, hermano, que el Señor perdonó todos mis pecados. Y vaya que hacemos cosas bastantes. ¿O usted no? ¿Verdad que todos, hermano? ¿Verdad que todos? Entonces, en Cristo Jesús el Señor nos hizo nuevas criaturas. O sea, el Señor ya no toma en cuenta mi pecado pasado para que vea lo que es la gracia, el nuevo pacto, mi hermano. Por eso, mi hermano, la gente que habla, el testigo de Jehová está bien apegado al Antiguo Testamento, están viviendo la ley y la ley condena al hombre. El testigo de Jehová no se mete al Nuevo Testamento porque ni lo entiende ni tampoco cree, porque no están en Cristo. ¿Sí? Entonces se apegan más al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es la ley y la ley condena al hombre. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso, mi hermano, apegarnos a la gracia del Señor. Y en el Señor, hermano, el Señor nos hace nuevas criaturas. Ya nos hizo nuevas criaturas. Entonces, estando en Cristo, ya no reina el pecado en nosotros. Cuando hablo de que ya no reina, no quiero decir que no somos pecadores. Fallamos todavía, ¿verdad que sí, mis hermanos? Pero ya no reina. Porque dice la palabra de Dios que el que se somete a alguien, esclavo se hace de esa persona. El que está, hermano, el que está pecando, esclavo es del pecado. ¿Sí, mi hermano? Entonces, en Cristo Jesús, el pecado ya no reina en nosotros. Ya les aseguro, mi hermano, de que uno pasa por una cantina o ve cerveza y todo esto, hermano, ya no reina sobre uno, porque ya somos libres. Amén. Somos libres. Ya no vemos cosas que no le agradan a Dios, porque ya somos libres. Ahora nuestro Dios, aparte, mi hermano, el Señor ha santificado nuestros ojos también. Ya no vemos con lujuria. ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Verdad que ya no vemos con lujuria? Ahora hay santidad también en nuestra manera de ver las cosas. Ya no hay tinieblas. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, ahora nosotros estamos reinando en vida ya desde ahorita. Desde ahorita. Ya creemos, mi hermano, que nosotros, hermano, vamos a ir a un día, no muy lejano, estar con el Señor. Pero ya desde ahorita yo estoy viviendo vida eterna. ¿Usted? ¿Usted? Porque se está viviendo vida eterna o condenación eterna. Entonces, algo bien importante también que hizo el Señor. Ahora el Señor, hermano, ya no soy pecador ante Él. Ahora Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo le cuesta a la gente creer eso, verdad? Apocalipsis, vaya Apocalipsis
hizo nuevas criaturas en Cristo. Así es de que ya lo viejo pasó. El Señor me hizo nueva criatura. Ya no soy aquel que andaba en el mundo. Ahora el Señor también dice que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice ahí, mi hermano? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ante los ojos de Dios somos ¿qué? Reyes. Aunque le cueste, mi hermano, a los curas y a quien sea, mi hermano, que les cueste, ante Dios somos unos sacerdotes. ¿Sí? Somos reyes porque vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. En cambio, ellos, hermano, están en condenación. ¿Sí, mi hermano? Son palabras duras, pero es verdad. Es verdad. Entonces, voy a concluir con esto, mi hermano, y es por eso que le digo, mi hermano, el contraste entre gracia y misericordia. Por eso, mi hermano, yo le quiero enseñar una cosa para que se afiance más en esto. Para cuando le llegue un testigo de Jehová, un católico, un mormón, un adventista, un todo, hermano, llévelo a Hechos 17. Vamos a Hechos 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y por eso le digo, y dice la palabra de Dios, o estás en Adán o estás en Cristo. ¿Qué dice Hechos 17? Y vea lo que dice el versículo 26. No hay más. ¿Qué dice Hechos 17, 26? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y lo limpio de su habitación. De una sangre, ¿de qué sangre? Jesucristo. Fallaron, hermanos. De Adán, de ahí venimos todos. Fue la primera criatura de los que hizo el Señor. Vuélvanlo a leer, Hechos 17, 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha practicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, en Adán todos morimos. Él fue de ahí fue como se vinieron multiplicando los hombres. De Adán fue la primera creación, y por eso dijo el Señor, multiplicaos. Amén, mis hermanos. Entonces, en Adán, si estamos en Adán, estamos muertos, todos venimos de ahí, hermano. Fue la primera pareja que el Señor hizo. Entonces, pero mire lo que dice el Señor. Vaya al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, y termino con esto. Primera de Corintios 15, y vea lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice ahí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nomás está hablando de dos el Señor. O están en Adán o están en Cristo. Aquí el Señor no habla, estás en Jehová, estás en María, estás en Pedro, estás en Pancho, estás en los pentecosteses, estás en Adán o estás en Cristo. Y dice ahí en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, aquí debemos entender bien, la gracia de Dios es grande, mi hermano. Y los puntos que tocamos aquí, mi hermano, es ofensa o transgresión contra regalo gratuito, o sea, regalo de Dios. Muerte contra vida, condenación contra justificación, desobediencia contra obediencia, la ley y la gracia. Entonces, vida o muerte, por eso uno tiene que escoger, mi hermano. Y en Cristo Jesús, todo esto, mi hermano, todo esto es gratis, porque el Señor ya pagó el precio. Se tuvo que pagar un precio, y el precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Voy a concluir con esto. Cierre sus ojos. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres o a toda la humanidad en quien podamos ser salvos. La única manera en que vamos a poder
poder ser salvos es a través de Cristo Jesús. No hay más, no hay más. No hay otro salvador de esta humanidad más que Cristo Jesús. Por eso yo te invito a todos los que estamos aquí. Tú debes de analizar, ¿estás en Cristo? Tienes vida eterna. ¿Estás en Adán? Estás en condenación ante los ojos de Dios. Por eso, si tú no tienes a Cristo, tienes la oportunidad de decidir ahorita y decir, yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Jesucristo te quiere salvar. Para eso murió Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Así de que si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, tienes vida eterna. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo? Alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, porque sin Cristo Jesús no hay salvación. Por eso usted asegúrese, esté seguro de que está en Cristo Jesús. Usted tiene que estar seguro de que ya le entregó su vida a Cristo. Porque si no le ha entregado su vida a Cristo, tarde que temprano la muerte lo va a sorprender. Y si muere, usted va a ir a condenación eterna. Por eso Jesucristo murió para salvarnos. Habrá alguien que diga, yo no estoy en Cristo todavía, le quiero entregar mi vida a Él. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? Puede hacerlo ahorita. Porque mañana puede ser tarde. Voy a orar. ¿Quiere darle gracias a Dios usted por el regalo de Dios, mi hermano? Realmente el regalo que Dios le está dando no lo merecía usted ni yo. Es de pura gracia, es de pura misericordia que Dios nos está dando salvación. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Dios, por este regalo tan grande, Dios mío. ¿Con qué pagar este regalo, mi Cristo Jesús? Ni con todo el oro del mundo pudiéramos pagar este regalo tan grande que tú nos das, Señor. Esta salvación tan grande, Dios mío. El que tú nos ofreces vida eterna, Dios mío, Señor. El que nos haces libres de la condenación, Dios mío. Nos haces libres del pecado, bendito Dios, Señor. Solamente te podemos decir gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo, por este regalo tan grande, bendito Dios. Te amamos, bendito Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios, porque tu misericordia es grande, bendito Señor. Gracias, Dios Padre, gracias, Dios Hijo, y gracias, Dios Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te ruego con todo mi corazón, Señor, que nos lleves de regreso a casa, Dios mío. Guárdanos, Señor, en el camino de regreso a casa de todo mal, de todo